Ser podcast. ¿Qué historia hay detrás de las pequeñas cosas? Es la pregunta que este verano responde para nosotros la historiadora de lo cotidiano, que es Nuria Rodríguez. Hola Nuria, buenos días. Buenos días, Astre. ¿Sabes que para la sección de hoy tenemos un patrocinador? Mira. Uy. Distinguido público, les hablo en nombre de la marca Frimotor, concesionaria en España de licencias Westinghouse. Pero no se preocupen, no les voy a contar las excelencias del refrigerador Super 57 o de la lavadora Laundromat, porque de todos son conocidas. Solo quiero ofrecerles un grato espectáculo. Saben que en esta sección lo que hacemos es contar la historia de aquellos objetos cotidianos y preguntarnos cómo fue su llegada, su incorporación a la rutina de nuestra sociedad. Y hoy, pues eso que escuchaban, el frigorífico. Porque claro, hay que pensar en una población tan acostumbrada a conservar los alimentos, pues eso, en lugares frescos, en sal. ¿Cómo fue aquella revolución, Nuria, de poder por fin tener un electrodoméstico que enfriaba los alimentos? Sí, además con un frío seco, porque la humedad y el calor es lo que más estropea los alimentos frescos. Y fue verdaderamente una revolución, casi algo mágico, ¿no? La electricidad además es una energía que desprende pues un halo mágico. La calidad de vida de las familias que adquirían un electrodoméstico se disparaba. Y fíjate que hay una creencia bastante extendida de que fue en los años 60, durante el desarrollismo, cuando llegaron los electrodomésticos, incluidos los frigoríficos, a los hogares. Pero no, los frigoríficos ya existían, ya se vendían, además bastantes marcas en los años 20 y 30. Aquí en la Gran Vía había tiendas de electrodomésticos que eran muy modernas. Antes del frigorífico la gente, claro, se apañaba como podía. Pues sí, lo que existía, si uno ve pues los libros, los recetarios de cocina, por ejemplo, antiguos, había infinidad de sistemas y métodos para poder conservar los alimentos. En salazón o se desecaban, en conserva, se utilizaba la manteca, adobos, especias, y además en las casas existían, y esto lo recordarán nuestros oyentes pues más mayores, existían las fresqueras, que han existido hasta hace muy poco. Pero lo peor era que había que hacer la compra pues prácticamente a diario, porque los alimentos frescos había que consumirlos casi en el día. Así que el frigorífico les ahorró pero un montón de tiempo y un montón de trabajo a las amas de casa. Luego fue llegando poco a poco, pero entiendo que solo las familias más adineradas eran las que podían adquirir un frigorífico, por lo menos al principio. Claro. Sí, al principio sí. Fíjate que en los años 20 una de las marcas estrella era el Frigidaire, que lo fabricaba la General Motors norteamericano, y hacen unas campañas de publicidad en las que se promocionaban diciendo quiénes eran los que tenían un frigorífico Frigidaire, y eran pues la aristocracia, condes, marqueses y por supuesto el rey Alfonso XIII, que también aparecía, que había adquirido un Frigidaire. Es importante, es muy curioso siempre descubrir cómo se promocionaban las cosas, sobre todo al principio. En el caso de los frigoríficos, ¿cómo eran esas primeras promociones? Pues mira, las primeras sobre todo apelaban a la salud de las familias y sobre todo de los niños pequeños. Hay que recordar que todavía en esta época las intoxicaciones por consumir alimentos en mal estado, por ejemplo la leche o el pescado, eran desgraciadamente pues muy frecuentes. Así que el frigorífico fue toda una revolución y apelaban eso sobre todo a la salud. Pero también hablaban, fíjate, del diseño, de la calidad, que tenían garantía de varios años si se estropeaban. Mira, hemos encontrado en el archivo sonoro de la SER un modelo de frigorífico, pero es llamativo porque ahora verán, no se enchufaba a la corriente. ¿Un frigorífico especialmente creado para funcionar a gas butano? Sí, el frigorífico Taver. Sin electricidad, mejor que los eléctricos, gastando menos. Frigorífico Taver, con 10 años de experiencia y 5 años de garantía. Este tipo de frigorífico, el que funcionaba a gas, ¿tuvieron éxito? Funcionaba con gas butano, que bueno, siempre se le ha llamado el gas de los pobres o la energía de los pobres. Y en aquellos lugares, por ejemplo en el mundo rural, donde no había red eléctrica, no llegaba, o no estaban las viviendas bien equipadas para tener los electrodomésticos, pues bueno, eran una solución, aunque el gas butano, pues la bombona se acaba, mientras que la electricidad es una energía que se suministra de manera continuada. Pero fíjate una cosa que creo que también desconoce mucho la gente, que en el siglo XIX, y tuvieron bastante éxito, existían ya
aparatos para las tareas domésticas que funcionaban con gas, con el gas ciudad, que era gas diferente al gas natural, se fabricaba a partir de carbón, eran los llamados gasodomésticos, y había cocinas, las cocinas los gasodomésticos, y tuvieron bastante éxito. Pero, por ejemplo, cocina... Había cocinas, había calderas para calentar el agua y poderse bañar, había estufas, había planchas que se llamaban plancheros, iban conectados también al gas, tostadoras eléctricas, tostadoras que funcionaban con el gas, y aparatos para, por ejemplo, tostar el café. Había infinidad de aparatos que se llamaban así, gasodomésticos. Oye, y el frigorífico, por volver a la nevera, que es nuestro asunto de hoy, ¿cuándo se universaliza ese frigorífico eléctrico en las casas españolas y, sobre todo, por qué? ¿A partir de cuándo ya lo tiene el conjunto de la población? Pues en los años 60, con el desarrollismo, la capacidad adquisitiva de las familias mejoró en esa etapa, y entonces también se podían adquirir a plazos, con las letras, ¿no? Entonces pues fueron accesibles para un mayor número de familias. También se fabricaban modelos cada vez más económicos para adaptarse, digamos, a todos los presupuestos, y es el momento en que las viviendas comienzan ya a tecnificarse con la entrada de los electrodomésticos, los años 60. Mira, qué joya publicitaria. Esta mañana vamos muy de... Parece que hablemos de los frigoríficos, pero en realidad esto es una excusa para poner anuncios de antes. Pero es que fíjate cómo resistirnos nosotros a emitir esto. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Esto ya te habla también de la competencia entre las marcas y el hecho de buscar una publicidad que sea más atractiva para el consumidor, porque claro, ahora esto ya lo puede comprar toda la gente. Sí, menudo jingle. Sí. Un poco agobiante. Sí, y fíjate, este anuncio, es bastante aséptico, pero en los años 60 hubo una publicidad de los electrodomésticos bastante sexista, sobre todo la publicidad televisiva. Había anuncios que decían, bueno, caballero, ¿quiere que su mujer sea feliz? Pues cómprele una lavadora o un frigorífico. Eran anuncios, como digo, muy sexistas porque, pues eso era lo que haría feliz a una ama de casa, pero al fin y al cabo pues son un reflejo también de la sociedad de la época y sobre todo del papel que el franquismo, ¿no?, le reservó a las mujeres. No hay que irse tan lejos para ver publicidad con ese sesgo, Nuria, ¿eh? Sí, el otro día ya hablábamos de esto. La publicidad suele ser bastante sexista. Hay productos que, por ejemplo, siguen utilizando la apelación al sexo. ¿Por qué? Pues porque el sexo vende, ¿no? Entonces sí, y siempre la presión publicitaria sobre las mujeres es mayor. También por una cuestión, y es que las mujeres suelen ser las principales consumidoras o las que a veces deciden el presupuesto, cómo destinar el presupuesto familiar. Entonces los publicitarios eso lo saben. ¿Y cuánto hemos tardado en ver, por ejemplo, en los anuncios, en los spots televisivos de detergentes, a hombres que pusiéramos una lavadora, ¿no? Pues esto diría que tiene 3 o 4 años, no más. Muy bien. Esta sección acaba cada semana porque sí, porque te gusta mucho Battiato y a mí también, con una canción de Battiato. A ver la de hoy. La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Muy bien, la stagione del amor, ¿eh? Es súper adecuada para hoy, porque el verano es la estación del amor, de los amores más intensos, pero también de los más efímeros, creo yo. Bueno, pero yo creo que eso hay mucha leyenda en eso. En todo caso, Battiato siempre bien. Pensaba que me ibas a decir que esta es tu favorita de Battiato, pero ya no, porque ya la de la semana pasada era tu favorita. Ya dije cuál era, pero la próxima semana voy a elegir yo cuál será la canción de Battiato que sonará, si te parece. Claro que me parece. Y de hecho, pensaba que esto es la dictadura de Pascual Donate, ¿eh? Esta es la pues dictadura de Pascual revelar. Donate, pero ya le he avisado que la próxima semana seré yo quien elija y vamos a hablar de un tema, yo creo que te va a interesar, porque vamos a hablar de Tu patria chica, pero vale. No adelantamos el objeto del que hablaremos. Aquí. Exacto. Gracias, Nuria. Hasta la semana que viene. Gracias, Astre. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.